Bé, començarem ja. Benvinguts i benvinguts a la xerrada sobre el nou sindicalisme als Estats Units que hem organitzat des de la Comissió Internacional de la Intersindical. Per parlar-nos d'això avui doncs, contem amb Jaime Caro, que és doctor en Història del Sindicalisme Socialista estatunidenc i militant del Democratic Socialist of America, que ens explicarà les claus del ressorgiment del moviment sindical als Estats Units. Vale? Ara li donem pas. ¿Ya? Perdón. Sí, cuando quieras. Vale, lo siento. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por organizar esta charla. Siempre me parece muy interesante que sindicalistas se pongan encima de la mesa a hablar con otros sindicalistas y hablen sobre nuevas tácticas que se están utilizando en otras regiones o en otros países. Eso siempre es bastante útil. Bueno, muchísimas gracias por la presentación también, Gana. Como bien has dicho, yo soy doctor en Historia Contemporánea y hice una tesis sobre el movimiento obrero estadounidense. Para ser más específicos, lo hice sobre el socialismo estadounidense y un sindicato, Industrial Workers of the World, que si bien ahora mismo es anarcosindicalista, en sus principios fue socialista. Y también soy militante de ese mismo sindicato que ahora es anarcosindicalista. De hecho, tengo todo mi grupo de amigos y camaradas sindicalistas están en la zona de Nueva York, que como veréis ya dentro de poco está muy apegada a todo este nuevo sindicalismo. De hecho, uno de mis compañeros de piso, por ejemplo, Daniel Gross, fue el que inició la renovación de todas las tácticas anarcosindicalistas para sindicalizar los primeros Starbucks al principio de la década de los 2010. Y también soy militante de los Democratic Socialists of America o del Partido Socialista Democrático de Estados Unidos, que también, como veréis, ha jugado un rol bastante significativo e importante tanto en la fundación de los nuevos sindicatos como en el apoyo de los militantes que están en esos sindicatos, como de apoyo a militantes radicales de sindicatos amarillos corporativistas para cambiarlos desde dentro y radicalizar todas las estructuras. Bien, creo que lo más importante para empezar sería en Estados Unidos el sindicalismo no funciona igual que en España, precisamente por las leyes antisindicales que hay, que en un principio lo primero que quieren es que no haya sindicatos, no existan sindicatos. Por lo tanto, hay que decir que en el proceso de sindicalización estadounidense, la empresa siempre tiene la sartén por el mango, siempre es la que tiene todo el poder y los trabajadores, si bien aunque se sindicalicen, pueden incluso que ese sindicato no llegue a absolutamente nada porque la empresa ni siquiera lo reconozca. Entonces, ¿cómo es el proceso de sindicalización en Estados Unidos? En Estados Unidos es muy complicado sindicalizarse, sobre todo si eres migrante sin papeles o si en tu espacio de trabajo hay militantes sin papeles, que casi siempre se da el caso en los sitios más precarizados donde surgen los sindicatos más radicales. Entonces, por ejemplo, digamos que yo soy un trabajador. No voy a decir de un Starbucks, voy a decir de un Walmart que tiene una plantilla de 150 trabajadores. ¿Cómo empiezo a sindicalizar? ¿Cómo empiezo a construir un sindicato o a intentar que un sindicato que ya existe venga a sindicalizarnos a nosotros? Bueno, pero lo primero que tendría que hacer, si bien la parte más fácil es que venga un sindicato exterior, por ejemplo, los Industrial Workers of the World o algún afiliado a la American Federation of Labor, lo más importante sería ponerse en contacto con ellos y una vez que te pones en contacto con ellos te dicen cómo estrategias para organizar tu espacio de trabajo. Lo primero es ponerte en contacto con tus compañeros de trabajo y aquí es el punto clave para que firmen unas tarjetas de sindicalización. Las tarjetas de sindicalización tienen que contar con el 60% de la compañía que las haya firmado, es decir, los trabajadores de la compañía. Una vez que el 60% de esos trabajadores han firmado esas tarjetas, tú las puedes llevar al departamento de trabajo, es decir, a una agencia, y dices que quieres unas elecciones sindicales, es decir, todavía no te has sindicalizado en ese momento. Viene el departamento de trabajo y hace unas elecciones sindicales. Cuando tú ya tienes unas elecciones sindicales y las ganas con más del 50% de los votos de la plantilla, ya has formado un sindicato, pero este sindicato puede no estar reconocido por la compañía. Por ejemplo, lo que le ha pasado al sindicato de Starbucks Workers United, que se fundó a finales de 2022 y a día de hoy todavía no está reconocido por la compañía, entonces no puede iniciar ningún trabajo de negociación. ¿Por qué pasa esto? Pues precisamente porque la ley estadounidense pone que tú puedes formar un sindicato, una asociación, lo que tú quieras, con tus compañeros de trabajo, pero que si la compañía no te lo reconoce, pues no hay ningún problema. Y ahora, en todo este mejunje de pasos que hemos dado,
Como he dicho, el principal y el primero era ponerte en contacto con tus compañeros de trabajo para formar un sindicato. Si yo estoy en un Walmart, tengo 150 personas y en un principio consigo a 10 personas con las que mejor me llevo, que son mis amigos, y consigo que empiece el proceso de que firmen las fichas. Bien, si en ese momento la onceava persona que va a firmar la tarjeta de sindicalización o hay una doceava persona que se entera de que hay ese proceso y no está de acuerdo, puede ir al jefe, le dice, oye, se está empezando a formar un sindicato aquí y el jefe puede despedir a todos los que han firmado las tarjetas y no pasa absolutamente nada. Es decir, se van a la calle y sin ningún problema, la ley lo permite, no hay ninguna sanción, nada ocurre en este sentido. De hecho, también, esa es como la parte más fuerte que puede hacer una empresa para evitar el sindicalismo. Hay una parte más liviana que es la de empezar pues, a intentar rozar el abuso con los trabajadores, intentar amedrentarlos, por ejemplo, que dicen muy bien que haya este proceso de sindicalización, pero casualmente voy a llamar al departamento de migraciones porque sé que la empresa sabe que ha contratado a migrantes sin papeles para que los echen, entonces así los sindicalistas que están intentando organizar el sindicato paran toda esa labor. El momento en el cual es ilegal que a ti te echen del trabajo es cuando tú ya has ganado las elecciones sindicales y eres un líder sindical. En ese momento es ilegal que te echen. Pero bueno, la empresa te puede echar, precisamente. En el 2011 se sindicalizó en un Starbucks en Buffalo y en Nueva York por los Industrial Workers of the World y lo que pasó fue que en cuanto ganaron las elecciones sindicales, Starbucks los echó porque veía que podía hacer un efecto dominó, como sí pasó en el año 2022. Entonces, lo que hizo fue echar a esos trabajadores. ¿Y qué pasa aquí? Que depende también mucho del sindicato que tengas detrás. Si tienes un sindicato que es bastante fuerte, con una caja de resistencia fuerte, con un departamento laborista fuerte, pues bueno, pues tú le puedes pedir ayuda a ese sindicato para que denuncie a la empresa por haberte despedido ilegalmente. Si tú eres un trabajador que acaba de fundar un sindicato, que eres de un sindicato radical, véase los Industrial Workers of the World, por ejemplo, que están totalmente diezmados en lo que se refiere a caja de resistencia, ese sindicato no te va a poder proveer de un departamento laborista. Entonces tú lo que tienes que hacer es pagarte el abogado. Si bien vas a tener razón, el problema es que la empresa va a hacer todo tipo de tretas judiciales para que se vaya alargando todo el proceso de juicio. Y cuanto más se va alargando el proceso de juicio, el trabajador que tiene que pagar al abogado de su bolsillo se va quedando más sin dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que si el proceso dura un año y medio, el trabajador desiste porque ya ha encontrado trabajo en otro sitio, porque se está dejando 30.000 o 40.000 dólares anuales en este proceso y ya desiste y no consigue absolutamente nada. Ahora, si el trabajador no desiste, al fin y al cabo puede conseguir la reinserción laboral en ese puesto de trabajo que no tiene ningún compromiso, es decir, que tú puedes entrar porque te habían echado como sindicalista y al mes siguiente que la empresa te eche igualmente. Lo que pasa es que sí hay unas indemnizaciones que algunas veces son millonarias. Por ejemplo, en el caso que yo he dicho del 2011-2012, cuando se sindicaliza un Starbucks de Nueva York, el sindicato Industrial Workers of the World no cesó en su denuncia de que había sido un despido improcedente y al fin y al cabo lo que consiguieron fue 1 millón de indemnización, $1 millón de indemnización. Algunas veces sale a cuenta denunciar y seguir en el proceso y otras veces no, porque depende también de la compañía. Entonces, para que nos tengamos en mente toda la problemática que hay desde un principio de que se funda un sindicato en Estados Unidos. Por eso es tan complicado que haya gente que quiera poner el cuerpo para formar un sindicato allí, porque sabe que en cuanto escuche la palabra union allí, pues que al fin y al cabo está poniendo toda su vida material allí en ese proyecto y si no triunfa, va a acabar echado y en una lista negra seguramente. Por ejemplo, yo tengo compañeros en Estados Unidos que tenían un sindicato reconocido y ese sindicato reconocido se llama Brand Workers, que lo que hacía era sindicalizar a migrantes que trabajan en factorías de pan de la ciudad de Nueva York. Pues, por ejemplo, una de las organizadoras principales tuvo que dejar ese trabajo porque ya no le gustaba el trabajo de organizar sindicalmente en ese sindicato precisamente. Tenía bastante dinero ahorrado, pero por temas de Estados Unidos de salud, al fin y al cabo, en un mes se le fue todo el dinero que tenía ahorrado de su vida y tuve que empezar a trabajar en otro sitio porque el sindicato ya había cubierto esa plaza.
se encontró con que tenía una lista negra en toda la ciudad de Nueva York, en todas las factorías que conocía y en todos los sitios de restauración y hostelería, en la cual aparecía que Diana M. Había sido una organizadora sindical, por lo tanto era un activo peligroso para cualquier compañía, y en las entrevistas del trabajo le decían que no se lo daban por su actividad sindical anterior. Es decir, estamos viendo en este sentido que sindicalizarte en Estados Unidos es bastante peligroso para tu propio proyecto vital, porque puedes acabar sin trabajo precisamente en tu labor o donde eres más habilidoso, etcétera, etcétera. Entonces, el sindicalismo en Estados Unidos, ¿cómo ha funcionado históricamente, por así decirlo? Hay veces que se reconocen las compañías, pero no siempre ha sido así. Es decir, en Estados Unidos el sindicalismo radical empieza pues, en 1905 con el sindicato socialista de esa época, Industrial Workers of the World, que está pujando por la hegemonía sindicalista con la American Federation of Labor, que se funda en 1886. La diferencia entre los dos sindicatos es que la American Federation of Labor es un sindicato gremial, por lo tanto es un sindicato no muy peligroso porque no es un sindicato de clase. Es decir, lo único que hace es poner en huelga, si estamos en una factoría de trenes, a los que hacen las ruedas o a los que hacen las ventanas de los trenes. Por lo tanto, las huelgas son muy pequeñas, son muy irrisorias, no consiguen absolutamente nada. Entonces, ese sindicato siempre ha sido como el que por las élites estadounidenses han procurado siempre que sea reconocido por las empresas y que se ha reconocido por las empresas para intentar parar el sindicalismo más radical. El sindicalismo más radical, como he dicho, viene de los Industrial Workers of the World, que son socialistas, y para así dejarlo un poquito más que sea más ligero, se crea en 1905 y con la huelga de Bread and Roses, de pan y rosas, en 1912, es cuando consigue todo el estallido porque gana una huelga de mujeres que se dedicaban a la costura y al mundo textil allí en Lawrence, en Massachusetts. Ahí consigue su estallido de afiliación y en 1917, cuando ya estalla la guerra en Estados Unidos, como tiene una postura pacifista, se dedican a diezmarlo totalmente con todas las leyes que hacen antisindicales y de antiespionaje. Lo consiguen diezmar, el sindicato acaba totalmente muerto. Y lo que va a pasar es que se va a reconvertir después en una liga por la Industrial League for Democracy, for Industrial Democracy, y esta liga poco a poco va a evolucionar al partido político al que yo soy militante, que es el DSA, que se crea en 1970. Por lo tanto, veis que hay un hilo totalmente con todo lo que es el sindicalismo radical estadounidense. Este sindicalismo de clase que crea los Industrial Workers of the World, si bien lo recoge la FIO, la American Federation of Labor tiene otra parte que es la FIO, que es la parte más de clase, que tiene un sindicalismo estructural de clase. La FIO se crea con todo lo que, con toda la renovación sindical que hacen los Industrial Workers of the World, con un sindicalismo de clase y sectorial, y se crea con un sindicato muy importante, que ahora mismo lo estamos viendo, que es el United Auto Workers, que son precisamente los que están haciendo la huelga del motor en Estados Unidos. Este sindicato crea una renovación de tácticas tremenda a partir de una militancia comunista, pero si bien la militancia la tiene comunista, la parte de arriba está muy apegada a la élite estadounidense y decide virar toda la política del sindicato hasta crear un sindicato pues, de clases medias. Y este sindicato de clases medias se convierte en un sindicato corporativo a más no poder, y aquí es cuando finaliza, pues en 1940-1950, el sindicalismo radical estadounidense, precisamente. Es decir, estamos hablando de que finaliza muy pronto ese sindicalismo radical. La UAP, para que ahora mismo os hagáis una idea, tiene una caja de resistencia de 850 millones de dólares. Es decir, ahora mismo si ellos quisieran hacer una huelga general, la podrían hacer pagando sueldo a casi toda la población estadounidense si quisieran. Pero están ahí viendo a ver qué pasa porque ahora sí que ha habido un cambio en el liderazgo. Entonces, ¿cómo se consigue que estos sindicatos radicales pasen a ser amarillos? Pues como yo he dicho, la FL siempre se ha cuidado bastante de la élite y lo que se le dejaba hacer a este sindicato para que fuesen amarillos era precisamente reconocerlos, y una vez que se les reconocía se les decía, como aquí no hay sanidad pública ni tampoco hay pensiones, lo que se va a hacer es que el sindicato controle todo el dinero de los afiliados
para que se hagan los seguros médicos y para que se hagan los seguros de pensiones. Entonces los sindicatos están pues bastante acobardados porque al fin y al cabo tienen que manejar muchísimo dinero de pensiones y lo único que quieren es asegurar ese dinero de las pensiones para sus militantes. No pretenden absolutamente nada más. Y con este panorama llegamos al año 2020 con la pandemia, en el cual tenemos una American Federation Flavor que está totalmente diezmada. El sindicalismo estadounidense está a la baja porque es muy amarillista, es muy corporativista. Y en 2020, pues hay una multicausalidad que se une, que es, por un lado, lo que se ha llamado la izquierda woke, que sería el movimiento Black Lives Matter, junto al movimiento LGTBI, y también hay que contar con el movimiento ecologista y con el movimiento electoralista del DSA, que en este momento me estoy refiriendo a la figura de Bernie Sanders. Ahí lo que se crea es una superpolitización de los jóvenes, es decir, la gente de 16 a 25 años se superpolitiza y empieza a ver que las cosas no están bien dentro de lo que cabe. Pero ¿cómo surge el nuevo sindicalismo en Estados Unidos? Como yo he dicho, en el año 2012, a principios de la década del año 2010, se crea una renovación de tácticas sindicales que la lidera Daniel Gross a través de los Industrial Workers of the World junto a Brand Workers United. ¿Y qué hace estas? Es decir, ¿en qué consiste esta renovación? Puede parecer un poco tonto en cierto sentido, pero es una renovación que es totalmente radical. Y lo que viene a decir es, vamos a crear manuales de cómo se sindicaliza en secreto espacios de trabajo que están terciarizados. Los espacios de trabajo que están terciarizados, que están precarizados, perdón, y que son del sector terciario, son espacios que el American Federation of Labor y los sindicatos que están confederados con ella nunca habían querido sindicalizar porque son trabajadores que suelen ser bastante pobres, tienen un salario muy precario, por lo tanto no van a pagar cuotas de afiliación bastante altas, son trabajadores con alta rotación, es decir, al fin y al cabo todo el mundo sobreentiende, y en Estados Unidos de una manera más bestia todavía, sobreentiende que si tú eres un trabajador de Starbucks, no es el trabajo de tu vida y que por lo tanto tú eres joven y es un trabajo de jóvenes que es mientras estudian, pues están allí 3 o 4 o 5 meses, ¿no? Eso es como lo que piensa toda la sociedad estadounidense hegemónicamente. Pero luego cuando tú vas de verdad a un Starbucks, ves que hay gente que lleva 5 o 6 años trabajando, que son trabajadores de larga duración y que necesitan obviamente un sueldo que vaya pegado al nivel de vida que hay en Estados Unidos, que es bastante alto. Por lo tanto, Daniel Gross, con tácticas anarcosindicalistas, lo que viene a decir es hay que concentrarse en esta gente porque no hay tanta alta rotación, son gente que está muy precarizada y que lo que necesita es un sindicato sí o sí. Entonces, lo que viene a decir es los procesos de sindicalización de cartas, el primer paso de todos, es el más complicado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un manual para cómo aproximarte a esas personas. Entonces, el manual, lo voy a relatar así muy por encima. El manual viene a decir, si tú eres nuevo en tu sitio de trabajo y no conoces a la gente, coge al amigo, a la amiga o al amigue más cercano con el que más hablas y fuera del sitio de trabajo ves soltándole cosas como, ¿qué opinas de los sindicatos? Mira lo que ha hecho este sindicato en otro sitio ha conseguido esto. ¿Tú crees que si nosotros hiciésemos un sindicato ahora mismo podríamos conseguir algo? No, una estrategia así. Entonces, una vez que tienes a una persona asegurada en cierto sentido, pues acordáis que vais a formar un sindicato, que os vais a afiliar con un sindicato ya existente. Pedís la ayuda de los organizadores que os darán el librito este de sindicalización. Entonces lo que viene a hacer es que cuando tú tienes ya a una persona, a dos personas que están seguras de que son tus amigos, de que no te van a traicionar, lo que se hace es como un mapa de tu sitio de trabajo para ver exactamente con quién puedes hablar, en qué momento puedes hablar y dónde está cada persona en su puesto de trabajo. Por ejemplo, en un Starbucks hay gente que está en la parte de los cafés, hay gente que está en la parte de la caja, aunque vaya rotando, pero más o menos lo tienes más o menos seguro. O por ejemplo, en una oficina, cada persona tiene pues su sitio de trabajo. Entonces tú de primeras tienes que clasificar a todos tus compañeros de trabajo como en una diana del más apático para meterse en el sindicato al que ves que claramente sí quiere ser sindicalista, quiere sindicalizarse. Y a todo esto hay otro modelo
que se sigue, que es el de ver quién es el activista, es decir, quién es la persona que está muy a tope con los sindicatos, pero que al fin y al cabo esa persona que está muy a tope no es tan querida en la empresa, y quién sí es un líder nato en la empresa, es decir, hay gente que le hace caso a esa persona muchísimo. Entonces, lo principal sería dedicar todos los esfuerzos a esa persona a intentar sindicalizarla, o no sindicalizarla, sino que sea más proclive a hacer un sindicato. Y una vez que tienes a esa persona más o menos asegurada, pues ya empiezas con las cartas de afiliación poco a poco según el mapa de apatía, y vas moviéndote lentamente. Esto es un proceso de meses. El sindicato de Starbucks Workers United, que se crea en Buffalo a finales, he dicho antes 2022, pero es a finales de 2021, lleva un proceso de 4 meses de ver en el mapita exactamente quién era el que podía estar más proclive a hacer el sindicato o no. Entonces, como os decía, esta es la renovación de la táctica sindical que se crea con los Industrial Workers of the World en el año 2012-2013. Ese experimento acaba en fracaso, por lo que os he comentado, es que echan a todos los trabajadores sindicalizados y se queda como en un cajón, ¿no? Lo meten como en un cajón apartado diciendo, bueno, esto algún día, pues a lo mejor no será útil. Total, llega ¿cómo diría yo? Es como una empresa de cursos formativos. Es que en Estados Unidos ya sé que se mueve todo mucho por dinero en este sentido. Entonces, una empresa de cursos formativos de sindicalismo, llega Daniel Gross, le dice que quiere precisamente editar ese manual para ponerlo en circulación en secreto con organizadores radicales de la American Federation of Labor. Daniel dice que para adelante. Entonces se crea el manual que se conoce ahora mismo, y que si alguien lo necesita os lo paso porque también lo tengo en castellano, del buen organizador. Entonces, hay un hombre de American Federation of Labor que en Buffalo tiene a varios compañeros del DSA que están muy a tope con crear un nuevo sindicato, y que ven que precisamente en esa ciudad hay bastante gente de Starbucks que está bastante descontenta, primero de todo con el salario, pero también con temas LGTBI y de Black Lives Matter. Y aquí os comento. En el 2020 todos sabemos que hay dos eventos muy especiales en Estados Unidos, que son la pandemia y todo lo que tiene que ver con Black Lives Matter por la muerte de George Floyd. Lo que pasa en 2020 con la muerte de George Floyd es que se crea el movimiento, es decir, tiene una explosión el movimiento Black Lives Matter, que llega un momento en el que Starbucks y otras empresas lo quieren cooptar, y ya todos recordaréis lo de ponerte en Instagram la imagen negra, o la Fórmula 1 con toda la parafernalia de Black Lives Matter mientras corren en Arabia Saudí y en otros países en los que no se respetan los derechos humanos. Pues Starbucks lo que dice es que a todos sus trabajadores les dice que pueden llevar chapas junto a la chapa de sus pronombres que tenían ellos, porque Starbucks siempre ha sido una empresa que se ha fijado en la estética alternativa, punky, y ha visto en lo LGTBI como una cosa alternativa. Entonces siempre se ha beneficiado, pues, de esa estética como progresista, ¿no? Entonces le dijo que con la chapa de sus pronombres podía tener la chapa también de Black Lives Matter. Total, que el movimiento Black Lives Matter, en lo que se refiere a la empresa, llega un momento en el que ven que no vende. Entonces Starbucks empieza a retirar toda la bandera de Black Lives Matter y retira también las chapas. ¿Qué es lo que le pasa a los trabajadores? Que los trabajadores son jóvenes súper politizados que vienen de ambientes queer, es decir, LGTBI, y de ambientes racializados que no solamente son negros, sino también latinos. Y piensan que, obviamente, el movimiento Black Lives Matter tiene que continuar porque la justicia social en Estados Unidos, es decir, no se acaba el racismo en Estados Unidos. Entonces se siguen poniendo la chapa. Llega una orden de Starbucks diciendo que se tienen que quitar todas las chapas, incluidas las de su pronombre. Entonces, todos los trabajadores, no solamente del LGTBI, sino los trabajadores que no son del colectivo LGTBI también, empiezan a protestar diciendo que ¿cómo vas a hacer para quitar la chapa de los pronombres que tanto le había costado conseguir a toda la comunidad queer y trans en Starbucks? Y aquí llega el organizador que os he dicho con el DSA, y ve que hay un ambiente propicio para iniciar una sindicalización. Y deciden hacer un método del salting. El método del salting, salts es salazón en Estados Unidos, en inglés, salazón, y lo que consiste es que una organización política o sindical
paga a una persona para que se infiltre, es decir, para que pida trabajo en una compañía con el único objetivo de sindicalizarla. No sé, me comentaban que en España esto es ilegal hacerlo. En Estados Unidos, obviamente, también es ilegal hacerlo. Pero bueno, el caso es que envían a un chaval a sindicalizar. Y una anécdota graciosa es que ese chico tiene tatuado en la muñeca derecha la estrella rojinegra y en el brazo izquierdo la hoz y el martillo. Total, que se le olvida llevar camisa de manga larga a la entrevista y se tira los 40 minutos de entrevista con los brazos cruzados, pues para que no se le vea ni la estrella rojinegra ni la hoz y el martillo. Consigue que entrar en Starbucks, él se queda sorprendidísimo porque no lo esperaba, porque la entrevista la hizo muy nervioso por razones más que obvias, y ya empieza ahí el proceso de sindicalización. Y ve que la gente está muy cabreada por el tema de las chapas y dice, vale, pues ¿por qué no creamos un sindicato que lo que venga a decir, es decir, los objetivos principales que tenga es la vuelta de las chapas, tanto de los pronombres para nuestra gente de clase trabajadora queer y trans, como de Black Lives Matter. Y aparte de todo esto, con el tema de la pandemia, ahora somos trabajadores esenciales, nos deberían pagar como trabajadores esenciales. Necesitamos una subida de un 25%. Se crea el sindicato, bueno, empieza el proceso de sindicalización de 3 meses, como yo he dicho, y a finales de 2021 se crea el sindicato y es una imagen muy representativa de todo lo que es el nuevo sindicalismo porque son gente muy joven, son gente del colectivo LGTBI, que las dos únicas banderas que tienen rodeadas, es decir, que les rodean son la de Black Lives Matter y la del colectivo LGTBI, la bandera trans. Es decir, así es como se funda el nuevo sindicalismo en Estados Unidos. Es a través de Starbucks, con las nociones de Daniel Gross del anarcosindicalismo más radical que ha habido en Estados Unidos en el año 2012-2013. ¿Qué pasa en este sentido? Que una vez que se crea Starbucks, pues empiezan la gente, ya con el tema de la pandemia y Black Lives Matter, ya la gente se había empezado a mover. En Amazon, en el sur estadounidense, ahora mismo creo que es Georgia, sí, creo que es el estado de Georgia, es decir, un estado sureño, ya había un almacén de Amazon que se quería sindicalizar. Y este almacén de Amazon, el problema que tuvo es que no siguió precisamente la sindicalización en secreto. Entonces, esto pasa muchísimas veces. Cuando tú pretendes hacer un sindicato y rápidamente lo que quieres es anunciarlo a prensa, algunas veces pues te puedes adelantar al momento en el que lo tendrías que lanzar a prensa. Y el problema es que, si bien hicieron todas las tarjetas sindicales, ya las tenían todas rellenadas, el 60% de la plantilla para poder sindicalizarse, el gran problema que tuvieron es que lo anunciaron a prensa, que ya tenían eso y que iba a haber unas elecciones y que iba a haber unas elecciones sindicales. Entonces todo el movimiento radical de izquierdas estadounidense se apresuró porque Amazon, que es como el gran buque insignia del capitalismo estadounidense, que si era azotado por el sindicalismo, pues podía provocar, es decir, un efecto dominó muchísimo más grande de lo que había provocado Starbucks. Pensar que Starbucks se sindicalizan dos tiendas de 10 personas y de 12 personas. El almacén de Amazon, estamos hablando de 1.500 trabajadores de una tajada. Es decir, era muy importante para todo el movimiento obrero y radical de izquierda estadounidense que se sindicalizase. Entonces, ¿qué pasa? Que rápidamente van sindicalistas radicales y políticos radicales a apoyar la lucha de este sindicato. Los trabajadores se asustan, ven que obviamente tienen una propaganda antisindical tremenda, pero ven que es que prácticamente van a traer a ellos mismos el socialismo a Estados Unidos. Entonces pierden las elecciones sindicales. Pero esto sucede paralelamente a lo que pasa en el almacén JFK 8 de Estados Unidos, en Nueva York. Este almacén es uno de los principales que hay en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y se dedica pues a hacer todos los pedidos que van pues para vuelos internacionales, etcétera, etcétera. Y aquí había dos agitadores muy, muy muy radicales en las formas, pero no en el fondo, que eran Derek Palmer y Chris Smalls. Eran agitadores que decían que Amazon, obviamente, lo que tenían que hacer era proveer a los trabajadores de seguridad, de las mascarillas, etcétera, etcétera, que Amazon en esa época, es decir, estamos hablando de la pandemia 2020 en Nueva York,
cuando ya había cadáveres que se acumulaban en frigoríficos, en camiones de frigoríficos, no proveía a los trabajadores de las medidas sanitarias más básicas y les obligaba a seguir trabajando porque si no los echaba. Entonces Chris Small y Derek Palmer empiezan a protestar pues porque no hay mascarillas. ¿Qué es lo que pasa? Que los echan. Porque empiezan a decir, vamos a formar un sindicato, vamos a formar un sindicato. Ahí hay otro fallo. Pero en el momento en el que salta la liebre, en ese sentido de que ellos dicen que van a formar un sindicato y los echan, el Partido Comunista de Estados Unidos infiltra a una chica, Justin Medina, para que trabaje coordinadamente con Chris Enball y Derrick Palmer. ¿Y qué hacen Chris y Derrick? Lo que harán durante un año completo, hasta abril del año 2022, es que todas las mañanas y todas las noches se van a la parada de autobús que hay enfrente del almacén de Amazon y reparten bocadillos y hablan sobre lo bien que iría hacer un sindicato. Al fin y al cabo, sin estar ellos dentro de lo que es ese almacén de Amazon, consiguen que en el en abril de 2022 haya unas elecciones sindicales y se ganen. Y así se crea como el primer sindicato de Amazon, que es Amazon Labor Union. Hay que decir que tanto el sindicato de Starbucks como el de Amazon no son reconocidos por las empresas. El JFK8 también tiene un componente bastante interesante, que es que más del 50%, 60% casi de su plantilla son gente racializada, negra, y que alrededor de, creo que me dijeron que era como un 18 o 20%, no creo recordar porque yo estuve allí, eran gente queer. Es decir, le llamaban, ahora no me acuerdo cómo le llamaban, pero le llamaban con una bromita con una bromita del colectivo LGTBI a ese almacén. Entonces, cuando ya se ve que a finales del año 2021 está Starbucks sindicalizándose y que semana tras semana caen tres tiendas que se sindicalizan, cuatro tiendas que se sindicalizan, que ya un momento en el que ya tienen como 20.000 trabajadores sindicalizados. Y el de Alma y en Amazon también pasa lo mismo.